Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mis divinos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este ratico que vamos a estar aquí. Vamos a hablar un poco sobre el método de la conciencia del amor y nuestro modelo DATE que desarrollamos en la Escuela del Amor. ¿Y qué es qué es el modelo DATE y cómo funciona en nuestro proceso de autosanación y de autotransformación? Vamos a ir esperando aquí que vayan conectándose, que vayan llegando para que empecemos todos y van saludando para mirar quiénes están aquí conectados. Muy bien, la intención este ratico es como contarles cuál es el proceso que desarrollamos en la escuela, cómo se desarrolla, cómo se pueden ayudar ustedes haciendo el proceso ustedes mismos, cómo se puede hacer un proceso de autosanación, cuándo pedir ayuda, cuándo ir a terapia, y qué es lo que nosotros hacemos en la escuela, qué es lo que nosotros abordamos en la escuela. Es como la intención es que hablemos un ratico sobre esa experiencia que he denominado proceso de sanación DATE, y el método de la escuela que se llama conciencia del amor. Y que es un poco, que es eso de la conciencia del amor. Entonces, vamos a estar aquí hablando ese ratico, contándoles un poco sobre ese proceso. Muy bien. Primero vamos a hablar qué es, aquí veo que se están conectando, aquí ya veo varias personas conectadas. Primero vamos a hablar qué es la autosanación, qué se entiende por autosanación. Hace algunos días, hace algunos meses, creo que el año pasado, hice un live sobre lo que es un proceso de autosanación, que es la autosanación y a qué se refiere cuando hablamos de autosanación. La autosanación es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de mirarnos hacia adentro y de transformar todo nuestro mundo interior. Es la capacidad que tenemos todos los seres de transformarnos, es la capacidad que tenemos todos los seres de reinventarnos, es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de observar, es la capacidad que tenemos de darnos cuenta y es de eso que nos damos cuenta, crear una forma diferente de asumir la vida y de ver la vida. La autosanación tiene que ver con reconocer cómo es tu sistema de programación mental, cómo estás programado, cuál es el programa que traes. Y la autosanación se refiere a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de reprogramarnos. Básicamente es eso, es la autosanación, es algo que los seres humanos tenemos para cambiar nuestra vida. Y cuando hablamos de autosanación no estamos hablando solamente de sanarnos de las enfermedades, es al contrario, es consecuencia, las enfermedades son consecuencia de no vivir un proceso de sanación. Y cuando hablamos de sanación estamos hablando de lo que está enfermo en nuestro interior, que es el alma. El alma es la que está enferma. Entonces, la capacidad que tenemos nosotros es de sanar esa alma. Muy bien. Hola Janet, qué rico verte aquí. Y cuando hablamos entonces de alma, ¿a qué nos referimos? Bueno, los seres humanos tenemos tres partes. Tenemos la mente, que es todos los programas que tenemos instaurados en nuestro cuerpo,
pero la mente, que es el ego, es la que opera todos los programas. Esa mente, a la mente, a eso lo que le llamamos alma. El alma es todo nuestro pasado histórico que está relacionado con nuestra vida personal, nuestro pasado histórico desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre hasta todo el proceso de gestación, o sea, la concepción, la gestación, el nacimiento, la primera infancia, la segunda infancia y nuestra adolescencia. Ese es nuestro pasado personal, pero hay un pasado que se refiere a la historia transgeneracional. Esa historia transgeneracional que se llama guión mental, entonces esa historia transgeneracional se llama guión mental familiar, y el guión mental familiar nutre nuestro guión mental personal. Entonces esa información, esos programas que vienen de nuestra historia transgeneracional, que vienen desde nuestros ancestros, esa información se va al inconsciente y queda guardada en el inconsciente. Entonces, en el inconsciente no existe el tiempo. En el inconsciente solo existe un eterno presente. O sea, tú estás aquí, pero en tu inconsciente no estás. Estás atrapado en un espacio-tiempo que no tiene división de pasado, presente y futuro. Desde el inconsciente todo está pasando al mismo momento. En el inconsciente todo está pasando la historia de tus ancestros, en el inconsciente está pasando tu concepción, en el inconsciente está sucediendo en este mismo momento tu gestación, tu nacimiento, y está sucediendo en este mismo instante todas tus etapas de vida. Entonces, todo lo que no se haya resuelto, todo lo que no se ha resuelto, queda guardado en el inconsciente. Y todo lo que nosotros vivimos en este instante es como si hubiésemos cambiado de cuerpo, cambiamos de persona, pero la historia que no se ha visto, que no se ha solucionado, aquel dolor que está escrito y que está guardado como una marca fuerte en aquel que haya vivido un dolor que no ha sido procesado, integrado, reconciliado. Entonces, en el pasado vivimos eso, vivimos dolores, en el pasado, no solamente nuestros, sino en el pasado de nuestros ancestros. Entonces, nos podemos encontrar con aquellas personas que fueron asesinadas, nos podemos encontrar con diferentes tipos de violencia, los abusos, las historias de las relaciones de pareja, la forma como fueron, cómo se dieron las relaciones, la forma en cómo se casaron nuestros ancestros y todo lo que ellos vivieron que no fue solucionado o que no ha sido visto porque ese ancestro lloró, porque este ancestro sufrió y tal vez nunca pudo expresar ni sentir ese dolor. Entonces, cuando hablamos de autosanación, es la capacidad que nosotros tenemos de ir hacia el dolor y cambiar ese dolor que no ha sido visto. Entonces, hablamos de autosanación cuando hablamos del dolor que tiene el alma. Y vuelvo y repito, el alma es la mente que está enferma. Esa mente que es nuestro ego, que es el que está dolido, es el que tiene todas las historias, y ese ego que es el que hace operar nuestro guión mental personal y nos hace vivir a nosotros como si estuviéramos viviendo una historia que no es nuestra. Entonces, este proceso cuando hablamos de proceso de autosanación, estamos hablando justo de esa capacidad que tenemos los seres humanos de sanar nuestra alma es sanar nuestra mente. Y tenemos otra parte que es nuestro corazón. El corazón es la verdad que somos, es la esencia pura, es nuestro ser, es nuestra luz, es la realidad, es la verdad, la única verdad. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón es nuestra divinidad, en nuestro corazón está el paraíso, en nuestro corazón es la esencia pura. Nuestro corazón es
es el que desarrolla la alquimia. El corazón es el que transforma, porque en el corazón es donde habita el amor. Entonces nuestro corazón es el elemento que utilizamos para hacer nuestros procesos de autosanación. Y tenemos nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo es nuestro avatar. Es el que contiene el espíritu, la esencia pura, ese espíritu que está aquí viajando acá, aquí, que tomó forma, y entonces lo toma a través de este cuerpo. Entonces el cuerpo es el que hace, el que permite que el espíritu se pueda relacionar, que el espíritu se pueda movilizar, que el espíritu pueda vivir la experiencia que está aquí, que estamos viendo aquí en esta tierra. Entonces el cuerpo es como la nave espacial, y nuestra mente es nuestro sistema operativo, el que nos permite movilizarnos en esta experiencia. El cuerpo nos permite movilizarnos y está movido por un sistema operativo. El problema del sistema operativo son todos los programas que están obsoletos, los programas que nos hacen mover, porque no nos movemos como nosotros, sino que nos movemos con aquellas historias que no han sido resueltas, que no han sido integradas, que no han sido tomadas, que no han sido vistas. Entonces, cuando hablamos de autosanación, estamos hablando de ese poder que tenemos nosotros desde nuestro corazón de poder sanar el alma de nuestros ancestros, el alma que es nuestra mente inconsciente, el alma que es la mente familiar, esa alma que tiene tantos dolores, tantos sufrimientos y tantas historias. Esa es la que necesitamos sanar. A eso es a lo que se le llama autosanación. Y esa es la capacidad que tenemos nosotros. Pero para poder estar en esa capacidad de autosanación necesitamos despertar. Necesitamos darnos cuenta. Y para despertar necesitamos abrir el ojo. Y justamente es el ojo que está aquí en el lóbulo frontal, que se llama tercer ojo, que es la glándula pineal. Esta parte está conectada con la glándula pineal y es el ojo que realmente ve. Para poder nosotros hacer un proceso de autosanación necesitamos despertarnos, porque desde el manejo de nuestra mente, que es nuestra alma, desde el alma en que vivimos, que está totalmente herida, con muchas historias sin resolver, con muchas historias sin sanar, están las historias de nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y todo aquel dolor, aquel conflicto, aquella situación que no ha sido superada, pues nosotros la traemos y empieza a aparecer, porque es como lo que nos entrega el alma, es como un modelo, un patrón de una camisa que nos dice, esta camisa es la que funciona, y pues mientras que estemos dormidos seguimos operando bajo esa misma camisa. Solo despertando nos damos cuenta que estamos repitiendo historias, que hacemos lo mismo en las relaciones de pareja, que hacemos lo mismo en nuestro trabajo para conseguir dinero, que vivimos lo mismo, que pensamos lo mismo, que tenemos las mismas creencias, que tenemos los mismos dichos, que tenemos el mismo experiencia repitiéndose una y otra vez. Entonces, cuando empezamos a despertar, empezamos a darnos cuenta. Entonces, ese guión mental que todos operamos, que está movido por nuestra mente inconsciente, que es nuestra mente, nuestra alma, vuelvo y repito. Entonces, operados desde ese guión mental, nosotros vivimos dormidos, como un estado hipnótico. Entonces, en ese estado de hipnosis, repetimos las historias sin darnos cuenta. Cuando despertamos, empezamos a utilizar la magia de nuestro cerebro nuevo, que es el cerebro neocórtex, y empezamos a utilizar el cerebro, que es ese cerebro nuevo que es la neocorteza,
Y esa neocorteza tiene la capacidad de reinventarse y crear una historia nueva. Es la capacidad que tenemos de hacer otra persona y de crear un nuevo yo. Es crear otra persona. Pero para poder crear esa otra persona necesitamos darnos cuenta. El despertar viene de la capacidad de darnos cuenta, de entender, de comprender, de hacer clic. Eso es darnos cuenta. Y a medida que estamos más dentro de nuestro profundo, en nuestro mundo interior, a medida que estamos más dentro de nosotros, empezamos a darnos más cuenta. Entonces el proceso de autosanación surge cuando empezamos a entrar cada vez más para adentro, cuando empezamos a estar mucho más en nuestra profundidad, de nuestro mundo interior, y empezamos a bajar como si estuviéramos bajando en el océano, buceando en aguas profundas para encontrar todas las capas que tenemos envueltas en nuestro inconsciente y que no nos hacen dejar actuar, pensar, sentir como yo, sino como nuestros ancestros. Cuando tú empiezas a darte cuenta, empiezas a hacer tu proceso de autosanación. Entonces empezamos a encontrar los conflictos que estamos repitiendo y los conflictos que crean nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades, nuestro cuerpo, cuando se enferma, es un síntoma de un conflicto que tengo sin resolver, tal vez de mi propia historia, infancia, adolescencia, o tal vez de un ancestro que vivió esto y que no se ha resuelto. Las emociones son las que crean las enfermedades. Entonces, cada enfermedad que tenemos o que han tenido nuestros ancestros siempre está hablando de un conflicto que no se resolvió. Y ese conflicto que no se resolvió en esa generación pasa a las generaciones siguientes y empezamos el mismo sistema familiar empieza a buscar descendientes que resuelvan esos problemas. Y cuando los problemas no los resuelven en las descendencias, pues llega el momento en que hay un descendiente donde se le explota la información. Y se puede explotar con accidentes, con cosas trágicas, o se puede explotar con enfermedades. Entonces, el proceso de autosanación surge cuando tú entiendes que tú no eres tú. Cuando entiendes que tú no has sido tú, que solo estás movido por hilos invisibles que se llaman el yo mental personal. Y esos hilos invisibles te hacen actuar automáticamente, es automático, es reactivo e impulsor. Entonces esos programas te disparan automáticamente y haces acciones, o sea, funcionas en tu vida presente con programas totalmente obsoletos, o sea, con programas totalmente antiguos. Entonces, imagínate que, pues, lo más gracioso es que los mismos computadores y los mismos teléfonos piden actualización de software. Entonces es como nosotros no hemos actualizado el software. Entonces vivimos con software antiguos, un software totalmente obsoletos, que ya los probaron todas las generaciones, pero que nosotros seguimos operando y que no nos hemos dado el permiso, porque pues como estamos totalmente dormidos, porque estamos hipnotizados por estos programas. Entonces en estado de hipnosis no podemos darnos cuenta que necesitamos actualizar nuestro programa. Pero aquí más que actualizar el programa es desinstalar el antiguo programa de la funcionalidad para poder establecer una funcionalidad nueva, y esa funcionalidad nueva tiene que estar dirigida por el corazón. Esa funcionalidad antigua, que es el alma del sistema familiar, esa alma del sistema familiar es lo que se llama conciencia del miedo. Todos los programas con los que hemos operado hasta el día de hoy son antiquísimos, arcaicos, y están movidos por el miedo. Por eso se llama conciencia del miedo y se llama conciencia del amor.
¿Por qué conciencia? Porque la conciencia es una decisión que tú tomas, es un libre albedrío de decidir, tomar una decisión de cómo actuar, pensar, cómo sentir, pensar y actuar. Pero nuestra conciencia del miedo, nosotros, porque hemos estado en estado hipnótico, no hemos despertado. Entonces vivimos repitiendo el patrón de la conciencia del miedo que alguien atrás decidió vivir desde esa operativización del miedo que se surge justo en la caverna y que son solo programas que están buscando y garantizando la sobrevivencia. Pero al otro lado está nuestra conciencia del amor. Pero para poder operar desde la conciencia del amor necesitamos despertar esa parte de la conciencia, abrir este ojo para poder ver hacia adelante y no seguir mirando hacia atrás con los ojos del trasero, porque vivimos la vida con los ojos del trasero, no vivimos la vida con los ojos que se miran hacia adelante, sino con ojos que se miran hacia atrás y vemos totalmente nuestra vida al revés. Entonces el proceso de autosanación surge y se empieza a experimentar cuando tú vives una noche oscura, cuando algo te golpea, cuando te dan un golpe así fuerte que tú te das como tambaleando. Entonces una enfermedad es un golpe fuerte que te tambalea. Entonces una ruptura que te movió hasta el tuétano de tu alma. Es un movimiento que viene del alma para que tú puedas despertar. Entonces la pérdida de alguien importante, la muerte de alguien importante, algo que te desacomoda, porque en estado automático en el que vivimos somos dormidos, parecemos zombies caminando, repitiendo una y otra vez, pero cuando pasan situaciones que te hacen despertar, entonces necesitas buscar respuestas y ahí es cuando empieza tu camino del despertar. Esa es la autosanación que empieza a operar en ti cuando quieres darte cuenta por qué, para qué te está pasando esto. Empiezas a preguntarte qué es lo que hace que todos los hombres que lleguen a mi vida son de las mismas características, o qué es lo que hace que las mujeres que vengan a mi vida sean de las mismas características, por qué siento que estoy repitiendo esto y por qué me siento que no soy yo, por qué estoy sintiendo que hay algo dentro de mí que me dice desde adentro que tengo que hacer un cambio. Entonces ahí empieza el proceso de autosanación, que es la capacidad de autoobservación, que es la capacidad de autoindagación que tenemos todos los seres humanos, que es la capacidad de autocuestionarnos. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? Entonces, ahí empieza a abrirse algo en la conciencia y la necesidad de encontrar respuestas. Pues bajo esa situación donde las personas empezaron a sentir respuestas, yo misma cuando empecé a buscar respuestas, a indagarme y a entrar en mi mundo interior y a encontrar, entonces me volví una buscadora, pero de mi mundo interior, no una buscadora de afuera, buscando respuestas afuera, sino una buscadora buscando respuestas adentro. Esa necesidad que yo tenía hizo que yo desarrollara el método el proceso de autosanación, que es nada más que un modelo de autotransformación que se llama Date. Y es el modelo que aplicamos en la Escuela del Amor. Ese modelo que está movido por el método de la conciencia del amor, y que el método de la conciencia del amor lo que hace es llevarnos a nuestro mundo interior para empezar a amarnos a nosotros mismos, para amarnos inmensamente, para conectarnos con esa fuente interior que todos tenemos dentro, que es nuestro amor, y lo aprendemos amándonos a nosotros mismos. Entonces, con ese modelo de conciencia de amor, desarrollamos el modelo de autosanación Date. ¿Qué es Date? Pues
Dante está compuesto por la D, por la A, por la T y por la E. ¿Y qué es la D? La D es el desaprender. ¿Qué desaprendemos en nuestro proceso de autosanación? Necesito desaprender la forma en cómo he vivido mi vida. Necesito desaprender mi historia personal, o sea, mi guión mental personal que está instalado desde mi concepción, mi gestación, mi nacimiento y todas mis etapas de vida, que son primera infancia, segunda infancia y adolescencia. Necesito desaprender las historias de mi árbol genealógico. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que cómo fue que fui criado, cómo fueron las heridas que obtuve, que me han desarrollado unas máscaras que me hacen actuar movido por unas personalidades que son solo movidas por el ego. Entonces, cuando empiezo a indagarme a mí mismo de cómo fue mi infancia, de cómo fue, en qué circunstancias vivieron mis padres cuando me fueron a concebir, qué estaban pensando ellos. También cuando indagamos la gestación, cuando indagamos el nacimiento, cuando indagamos todas nuestras heridas de infancia y todos nuestros miedos y frustraciones que vivimos en nuestra adolescencia, todos esos faltantes que tenemos en nuestra adolescencia, y nos damos cuenta de todo lo que nos faltó y nos ponemos aquí en la posición de adulto, que es el que se hace responsable y empieza a hacerse cargo de todo el faltante para, como adulto, darnos nosotros mismos y entender y comprender a nuestros padres, que solo hacían lo que podían con lo que tenían. Y esa capacidad indagatoria que tenemos los seres humanos de explorar hacia adentro, explorando todas las historias transgeneracionales, explorando las historias que vivieron nuestros ancestros, explorando las historias de amor, explorando las historias de violencia, las historias de abuso, explorando la forma en cómo la niñez en que fueron criados nuestros ancestros. Ancestros me refiero a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, la forma en que ellos pensaban, sentían y actuaban, cuáles eran sus creencias, cuáles eran los patrones que se repetían. Entonces, esta capacidad que tenemos nosotros de indagar, pues que también es una capacidad que tiene el ser humano de conectar, de darse cuenta. Entonces, cuando nos damos cuenta qué historias estamos repitiendo, cuando nos damos cuenta cuáles son los programas que repetimos, entonces viene esa capacidad del desaprender. Y la capacidad del desaprender viene con el mágico poder del perdón y de la reconciliación. Entonces podemos desaprender la historia viéndola, observándola, entendiéndola, comprendiéndola, mirándola con los ojos del corazón, entendiendo que todas esas historias no son nuestras historias, que son historias que no nos pasaron a nosotros, que son historias que le pasaron a nuestros ancestros, y que historias que también yo viví en el pasado cuando era niño, cuando era adolescente, y entendemos que ayer es ayer y que hoy es hoy, y que yo no tengo ni 7 años, ni 5 años, ni 15, y que yo no soy mi abuelo, ni que soy mi bisabuela, ni que soy mi tatarabuelo, que yo soy yo, y que estoy aquí en el ahora con estos años, viviendo aquí en el año 2022. Y esta capacidad que tú tienes para poder ver, para poder darte cuenta, es la capacidad que hace que tú puedas transformar esa historia y que puedas diseñar una historia nueva, construyendo una nueva persona, construyendo una nueva personalidad, construyendo una persona que sea capaz de vivir de manera diferente a como lo hicieron nuestros ancestros, de manera diferente a como lo vivieron nuestros abuelos o como vivieron nuestros padres, y darte todos los permisos que tú necesites para ir hacia la vida y no quedarte atrapado en una mente, en un alma que está totalmente herida.
cuando nosotros empezamos a ver las heridas mías, cuando empezamos a ver mis propias heridas, cuando empiezas a ver las heridas de tus ancestros, cuando empiezas a ver todo, es el camino más maravilloso para sanar. Pero la tarea de ver, la magia de ver, es la capacidad que tú tienes de hacer a través del corazón, sin juzgar nada como bueno o como no tan bueno, sino como una situación que necesita ser integrada, vista con compasión, sintiendo amor y compasión por estos ancestros que sufrieron, sintiendo amor y compasión por esa abuela que tuvo que sacrificarse y tuvo que quedarse con un esposo que la obligaron a quedarse, no se tuvo que sacrificar, o se tuvo que quedar en relaciones, o tuvo que aguantar maltratos, o tuvo que aguantar abusos, o aquellos que fueron expatriados, o aquellos que fueron expropiados, que fueron víctimas de la violencia. Todas esas historias necesitamos poder verlas con todo nuestro corazón y entender que ese es tu dolor, pero que ese dolor no es mi dolor, pero sí necesito verlo para tomarlo y llevarlo en mi corazón y con mi corazón transformarlo, y así de esa forma poder transformar esa memoria que está atrapada en ese fractal del tiempo en el que nosotros estamos, que no nos permite vivir en el aquí, en el ahora, viviendo mi vida como esta persona de esta edad, sin ninguna de esas identificaciones. Y solo podemos liberar esas identificaciones cuando nos damos cuenta de cómo fue esa historia y cómo la podemos integrar y transformar. Ese es el modelo que nosotros desarrollamos y es lo que hacemos en el desaprender. Entonces les enseño, por eso en las cositas que hacemos en los live, cada vez estoy entregándole herramientas para que ustedes puedan ir haciendo su propio proceso de autosanación. Aquí en este mismo canal de hace algunos días hay un video que hice hace mucho tiempo que se llama El mágico poder de la escritura. Vayan y tomen referencia de ese like que está aquí en Instagram, y ahí van a encontrar elementos sanadores como la escritura para desaprender, escribir la historia, escribir tus heridas, escribir las historias del niño herido, todo lo que tú hayas vivido, escribirla y permitir que pase el dolor y que se sienta ese dolor, luego romper y quemar esas historias. Son elementos fantásticos para poder empezar un proceso de desaprender. Así se empieza a desaprender, mirando la historia, escribiéndola, conectándote con ella y sintiendo el dolor y perdonando, pidiendo perdón y perdón. O sea, es la magia del perdón, que es perdonar, pedir perdón y perdonarse. Así, de esa manera desaprendemos. Y luego viene el proceso del aprender. Ese proceso del aprender es cómo podemos tomar nuevas creencias, cómo podemos crear nuevos patrones, cómo quieres decidir tu nueva vida. Y esta vida esta vez dirigida desde el amor. Para eso necesitamos empezar a amarnos y empezar a ampliar nuestro amor propio, amarnos infinitamente, conectarnos con nuestra divinidad que es nuestro corazón, y nos conectamos con ella a través del amor propio. Entonces todos los ejercicios de amarte a ti mismo, entonces aquí es donde utilizamos mucho los entrenamientos que tenemos en nuestros retiros, los entrenamientos que tenemos, que es el de ámate a ti mismo, el entrenamiento de conexión con la prosperidad, que te vuela la cabeza entendiendo lo que es prosperidad, que todo tiene que ver con nuestros padres. Y ahora el entrenamiento que vamos a iniciar nuevo, que se llama Sanando el vínculo y la relación con los padres, que es el primer movimiento de sanación que tenemos que hacer todos los seres humanos en nuestro proceso de autosanación. Te enseñamos en la escuela a que te ames inmensamente, a que cambies la forma de ver la vida para que puedas ver una vida desde el amor, donde nada es bueno, nada es malo, sino una situación que tú estás viviendo, sino una situación por la que tú estás pasando. Entonces te enseñamos a que observes esa situación, que esa situación no es más que un espejo
de lo que te está mostrando que necesitas sanar de tu historia transgeneracional en tu árbol, o de lo que tú necesitas sanar en tus heridas de infancia, o de las acciones que hemos creado y del daño que hemos hecho, o del daño que yo he permitido, y de lo cruel también que soy yo conmigo mismo. Entonces esa situación que viene, que se muestra como espejo, no es más que un proceso de aprendizaje. Entonces cuando tú aprendes a mirar la vida haciéndote 100% responsable, parándote en el adulto, ya se acaba la necesidad de culpar, de buscar la vaca para echarle la culpa, sino que te haces 100% responsable y entiendes que estás aquí parado en el aquí, en el ahora, no viviendo como hoy, sino viviendo en un fractal del tiempo que necesitas desinstalar. Es como si viajáramos todos los días en una nave del tiempo, donde cada instante y cada situación lo que hace es devolvernos a situaciones que no se han resuelto tanto en mi vida personal como en la vida de nuestros ancestros. Y cuando tú tomas esto y entiendes la magia que te da esto, y que tú tienes el poder de cortar toda esta información, pero el poder de cortar está en tu corazón, porque no es cortar con la mente, sino cortar con el corazón. Porque cuando tú cortas con la mente excluyes y crees que es huyendo de las situaciones, como crees que estás cortando, ¿no? En ese aprender que enseñamos en la escuela es aprender a tomar tu poder interior que está en tu corazón y que lo perdimos en los procesos de infancia y adolescencia, que perdimos cuando no nos enseñaban a amar, o cuando nos fueron quitando nuestra potencia, que es nuestro poder interior. Entonces que perdimos ese poder interior, y entonces lo hacemos aprendiendo, recuperando en ese proceso del aprender, recuperando el amor propio para recuperar el poder interior, que es nuestro corazón. Y cuando tú recuperas tu poder interior, que es tu corazón, entonces tienes todo para trascender la situación que estás viviendo. Y ahí es donde pasamos a la T de trascender. Entonces, cada situación que viene ya con nuestras herramientas, con las herramientas del amor, con las herramientas del perdón, con las herramientas de la comprensión, con las herramientas del entendimiento que aprendes en la escuela, con las herramientas de comprensión, con las herramientas de darte cuenta, con las herramientas para estudiar tu árbol genealógico, con las herramientas para autoobservarte, con las herramientas que obtienes, que son la meditación, que son solo la meditación nos enseña a entrar en nuestro mundo profundo, porque necesitamos, cada vez que empiezas a meditar y empiezas a entrar más para adentro y encontrar todo adentro, y todas las respuestas las encuentras todas adentro, no están afuera, esas respuestas están todas dentro de ti. Entonces empiezas a tomar las herramientas que está aquí en tu mundo interior, pero se logran a través de las meditaciones. La meditación es la herramienta fundamental para entrar en nuestro mundo interior y para entrar en un proceso de autosanación. Entonces entregamos herramientas de meditación, entregamos herramientas de trabajo con el espejo, la técnica del espejo para poder llegar a tu amor propio, para conectarte con tu propia autoimagen y crear una nueva autoimagen de valor, de valía, de darte a ti mismo todo eso que perdiste cuando eras niño, porque vuelvo y repito, nuestros padres en estado de somnolencia, de hipnosis, movidos por un sistema de guión mental, pues no tenía las herramientas para poder despertar y poder entregarnos las herramientas para poder enfrentarnos a las situaciones de la vida, sino que lo único que sabían ellos era vivir en ese miedo, en esa conciencia del miedo, y pues eso fue lo que aprendimos. Entonces en la escuela vienes y aprendes la conciencia del amor, y aprendes todas las herramientas del amor, que son la meditación, que son el espejo, todas las técnicas del espejo, y todo un proceso de reprogramación mental para poder crear una nueva persona, para crear una nueva yo, un nuevo tú, pero esta vez movido y dirigido por el amor, no dirigido por el miedo. Entonces, con esas herramientas, cuando tú desaprendes
con las herramientas del desaprender, con las herramientas del aprender, entonces tienes todas las herramientas para trascender la situación que estés viviendo. Y entonces ya no juzgas, ya no criticas, ya no le echas la culpa a los demás, sino que es muy bonito porque todo el tiempo estás haciendo milagros. Milagros cuando te sientas con las herramientas, ves la situación que está pasando y ya no lo ves en la posición de víctima, sino que la ves en la posición de un creador. Y entonces es: ¿yo qué puedo hacer con esto? ¿Y esto qué me viene a enseñar? ¿Y esto qué me viene a mostrar a mí? Entonces ya no actúas como víctima, sino que actuamos como creadores. Y como creador puedo diseñar algo nuevo, pero no movido desde el guión mental, sino movido desde tu corazón. Y entonces generas una nueva persona que no tenga patrones, que no tenga conductas establecidas por el guión mental familiar y el guión mental personal que tú has adquirido en tu proceso de vida, en los años que tienes hasta ahora. Entonces, cada situación que tú trasciendes en cada momento, porque empiezas a ver la situación, me varé, se me pinchó una llanta, me insultaron, voy manejando y está el estrés de los carros, cualquier conflicto, ya te paras, respiras, te autoobservas y miras para adentro y dices: ¿esto qué me quiere decir? ¿Esto qué me está mostrando? Y entonces viene la magia, porque vienen siempre las respuestas, y entiendes que esa situación que te estás pasando en este instante es solo un espejo de algo que tú necesitas solucionar, y te das cuenta que eso que está pasando no está pasando hoy, sino que pasó hace 2 años, hace 3 años, hace 5, hace 20, hace 500 años, hace 300 años, hace 100 años, que pasó en nuestros ancestros. Y te das cuenta que solo viene a mostrarte algo que tú no integraste en ese momento, o que tus ancestros no integraron, o que no evolucionaron porque no se permitía sentir, o porque se guardaron, o porque se tragaron, o por los secretos que se guardan. Entonces miras todo con amor y benevolencia, y esa situación la trasciendes, o sea que la traspasas. Y traspasar es salir del tiempo que le está mostrando esa situación. Traspasar significa ver con amor, rendirte a todo como es, bajar la cabeza, venir a la humildad y aceptar que hay algo que necesitas aprender, y luego darle gracias a la situación. Y entonces esa situación que antes era un obstáculo se vuelve una oportunidad. Esa situación que antes era un obstáculo se vuelve una oportunidad. Y entonces superaste esta situación que se volvió una oportunidad, y que ya se volvió un aprendizaje, y que luego ya se convirtió en una herramienta que dentro de tu cuerpo, en tu interior, ya no eres la misma persona, porque trasciendes esa situación, trasciendes ese obstáculo amorosamente. Y si tú trasciendes esa situación, la enfermedad, el accidente, si tú trasciendes la dificultad con tu compañero de trabajo, si tú trasciendes la dificultad con tus padres, si tú trasciendes la dificultad con todo lo que tú tengas como conflicto, lo trasciendes, nunca más volverás a ser la misma persona, y en ese instante, en esa situación, te convertiste en otra persona. Quiere decir que ya vas en camino de crear tu otro yo, tu nueva persona. Por eso se llama trascender. Entonces estamos hablando del del desaprender, del aprender y el trascender. Y nos vamos para la última palabra del date, que es el evolucionar. Claro, es que a eso vinimos a la tierra. Venimos a liberarnos de toda la evolución, de toda la historia. Venimos a recordar que no somos nada del proceso que hemos vivido, que la evolución del ser humano ya quedó atrás,
y que no dejamos de vivir como neandertales, sino que vivimos, o sea, no vivimos como hombres homo sapiens sabios, como sabios, homo sapiens sabios, sino como neandertales. Pero cuando tú empiezas a desaprender, a aprender y a trascender cada situación, y que recuerden que cada situación que trasciendes, te conviertes en otra persona. Cada situación que tú trasciendes hoy, no vas a ser mañana la misma persona. Tú vas a ser otra persona, porque te va a dar herramientas para ver la vida de manera diferente. Y entonces cada trascender de cada situación va a hacer que tú evoluciones, y tu forma de pensar ya no va a estar dirigida por el ego, sino por tu corazón. Y entonces vas a darle espacio al corazón para que sea tu corazón el que dirija tus acciones. Entonces será tu corazón quien dirigirá tus acciones. Y entonces tus acciones serán del amor. Ahí ya hemos evolucionado. Cuando te conviertas en una luz enorme, que cuando tú llegues a algún lado, cuando llegues ahí a algún lado, esa luz que tú ya eres, porque le quitaste todas las capas de cebolla que creó el ego herido a la luz que siempre ha alumbrado dentro de ti, entonces le diste la oportunidad al espíritu de actuar encarnado. Gracias, Estefa. Sí, ahí está el date, ahí está, lo colocó Estefa, ahí da. Desaprender, aprender, trascender y evolucionar. Y entonces te convertirás en eso, en un ser evolucionado. Evolucionado es un ser que regresó al amor. Evolucionar es un ser que sus acciones son del amor. ¿Y cuáles son las acciones del amor? Primero, el perdón y la reconciliación. Pero no es el perdón de la conciencia, del miedo que aprendimos, donde yo soy muy buena persona y es que yo te perdoné a ti. Eso es muy soberbio. El perdón es un acto de humildad, de comprensión, que el otro no sabía lo que hacía. Que nadie que esté despierto y evolucionado me va a hacer daño. Es solo un hipnotizado quien me hizo daño. Que él no sabe que no sabe. Que él no sabe que no sabe. Que ella no sabe que no sabe. Y entonces, como no sabe que está dormida, tú sí sabes, tú sí entiendes cuando estás en evolución, cuando eres luz. Y cuando tú eres luz, lo único que sabes es amar. Y cuando eres luz, cuando tú eres luz, te paras en cualquier escenario y esa luz contagiará a los demás. Porque es a través de lo que sentimos que enseñamos. Es a través de lo que tenemos instalado en el cuerpo. Y cuando tu cuerpo deje de servirle al ego y tu cuerpo le sirva al corazón, entonces ya serás una persona de luz. Vuelvo y les digo, no actuamos como lo real que somos, porque todo lo que pasó en nuestra historia transgeneracional, en nuestra historia de vida, todo eso son capas de ego, que lo que hicieron, que ese ego que es movido por el miedo que nos hagan daño, porque nos abusaron, porque nos golpearon, porque me obligaron, porque no pude expresar, porque tuve que hacer lo que me dijeron, tuve que renunciar a mí, yo real. Tuve que renunciar a mi propia identidad, pero eso lo hicieron todos nuestros ancestros. Nuestros ancestros renunciaron a ser ellos mismos. Nuestros ancestros vivieron todos dirigidos por unos programas ancestrales que son cavernícolas, que son de estados neandertales de la caverna, y que lo único que se buscaba en la caverna era que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y se supone que cuando nosotros evolucionamos al cerebro nuevo, era para que recordáramos y pensáramos y sintiéramos como Dios, para que fuéramos a vivir al paraíso
que está en nuestro corazón, para que nos fuéramos a vivir a ese reino que se llama el amor. Y nuestros ancestros tomaron la decisión equivocada y se quedaron viviendo en la caverna y no tomaron la decisión de salir de la caverna, dejar de comer del fruto prohibido, que es esa manzana, que es el conocimiento que obtenemos del árbol. Y entonces, como se siguió comiendo el fruto prohibido del árbol de conocimiento, entonces nos quedamos atrapados muchos años, estamos muy atrapados en esa caverna. Y hoy la evolución humana, y hoy la tierra está cambiando, subiendo a la dimensión del amor, arrastrándonos para que podamos pensar, sentir y actuar desde el amor. Pero le tenemos miedo al amor porque creemos que el amor es pobreza, porque creemos que el amor es escasez, cuando ese es el amor de la conciencia del miedo. El amor de la conciencia del amor es abundante. El amor de la conciencia del amor es ilimitado. Entonces aquí hay miles de oportunidades en la conciencia del amor. Hay posibilidades infinitas porque vivimos en un mundo totalmente cuántico. En un mundo donde todo lo que tú sueñes, movido del corazón, serán siempre los sueños de Dios. Y entonces es la hora de despertar para que podamos pensar como Dios piensa, para que podamos sentir como Dios siente. Y solo tiene un solo lenguaje y se llama el amor. Y en ese mundo de la conciencia del amor no hay identificaciones. En ese mundo de la conciencia del amor no hay personajes. Y hay una funcionalidad que se necesita operar. Pero esta vez la funcionalidad está dirigida por el amor, por nuestro corazón. Entonces que podamos hacer esa alineación que nos permite el corazón, donde hace una coherencia entre mi corazón y mi cerebro. Pero entonces ya mi cerebro, mi mente le obedece al corazón. Ya no anda como potro, loquito, haciendo cosas, huyendo, defendiéndose, atacando o bloqueándose. No. Ya se libera de todas esas personalidades y todas esas cosas que aprendió para aprender algo nuevo que se llama el lenguaje del amor, que lo enseña el corazón. Janet, maestra, en inglés date significa tener una cita con alguien especial. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces en la conciencia del amor significa tener una cita especial con nosotros mismos. ¡Me encanta! Gracias, Janet. Claro, mira, no sabía qué significaba date en inglés eso. Entonces date es ten una cita contigo. Date es tener una cita contigo. Ten una cita contigo, ¿sí? Eso es lo que es date. Date es desaprende todo lo que aprendiste porque no es real. Desaprende todo lo que aprendiste. Aprende a vivir desde el amor, que es lo que realmente somos. Vuelve al amor para que puedas trascender toda situación que tengas en cada instante y en cada momento. Y cada trascender que tengas de cada situación se vuelve una oportunidad para convertirte en otra persona. Porque cada situación que tú superas, cada cosa que tú superas, jamás volverás a hacer lo mismo. Y si hoy estás viviendo una enfermedad, pues date la oportunidad de sanarte. Date la oportunidad de desaprender, de aprender, de trascender y evolucionar. Y estoy segura que liberarás la batalla de la enfermedad y ella te va a dejar un gran aprendizaje. Y luego de terminar el proceso de la enfermedad, ya nunca más volverás a ser el mismo. Y entonces estás viviendo una ruptura y estás viviendo un apego enorme. Pues date la oportunidad de comprender de dónde viene eso. Y entonces estás viviendo una historia familiar difícil. Entonces date la oportunidad de saber de dónde viene eso. Y conviértete en el amor.
Conviértete en lo único real que somos, que es el amor. Pero nunca vamos a poder llegar al amor si no trascendemos todas las capas que tenemos en nuestro interior, porque nuestro corazón tiene luz, pero está envuelto en capas y en capas de mierda interior. Pero cuando tú empiezas a bajar y desde la conciencia, porque esta conciencia despertó, empiezas a tomar tu poder interior, que es tu corazón, y a tomar tu libre albedrío que tienes en tu conciencia para poder vivir desde el amor y crear ese estilo de vida que es el amor. Porque hay solo dos estilos de vida, el del miedo, pero ese estilo de vida que hemos vivido que se llama miedo, ese estilo de vida te limita, ese estilo de vida te hace vivir enfermo, ese estilo de vida te hace vivir con rencor, ese estilo de vida tú tienes que sufrir, ese estilo de vida te hace limitado, ese estilo de vida es amargado, ese estilo de vida tú no eres feliz. Cuando tú vives aquí en el amor, cuando tú vives aquí en el amor, pasas a un mundo ilimitado, de posibilidades infinitas. Aquí este mundo es muy abundante. Aquí el mundo está guiado por Dios y es tu intuición guiada por tu corazón quien te lleva a un camino. Y nunca vas a vivir limitado como vive uno limitado en la conciencia del miedo. Que en la conciencia del amor hay dolor, sí, claro, es que vivir, desde que decidimos venir aquí al cuerpo, pues decidimos experimentar el dolor, porque el dolor es el que nos da señales, digamos así, ojo aquí, el dolor es el que nos dice, presta atención a esto, el dolor es el que nos dice, ojo acá. Entonces, en la conciencia del amor la vida no es lineal, porque estamos viviendo. Y vivir significa entender las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Y entonces tenemos momentos difíciles que luego se convertirán en un desafío para trascender y luego nos convertiremos en otra persona después de haber trascendido lo que pasó en ese instante. Y entonces habremos evolucionado porque después de tantos momentos que trascendemos todos los días, entonces se te varó el carro, pues trasciéndelo. Se te pinchó una llanta, pues trasciende el momento. Que hay un trancón, pues trasciende ese momento. Que tienes una deuda, pues trasciende eso. Todo trasciéndelo. ¿Y cómo se trasciende? Observando. Pero para poder observar necesito haber desaprendido y aprendido todas las técnicas del amor. Para tener elementos, herramientas que te ayudarán a trascender esa situación que estás viviendo ahí. Y esto es lo que enseñamos en la escuela, en todos los entrenamientos que tenemos. En los entrenamientos, en los retiros, en la información que regalo a través de los live, a través de los retos. Cada vez te estoy dando herramientas para que tú puedas tener esa caja de herramientas para poder enfrentar cualquier situación difícil, volverla una oportunidad, volver esa situación difícil una oportunidad. Eso es lo que hace la conciencia del amor. En la conciencia del amor te vas a encontrar la tristeza, en la conciencia del amor te vas a encontrar la rabia y en la conciencia del amor te vas a encontrar el miedo que te permite darte pistas de algo que está pasando y que necesitas solucionar. Pero cuando tú entiendes que la tristeza trae un mensaje, cuando tú entiendes que la rabia trae un mensaje, cuando entiendes que el miedo trae un mensaje, entonces eso lo trascendiste y luego se va a convertir en una herramienta y luego cada momento en que trasciendes vas a ser cada vez más evolucionado, cada vez más despierto, cada vez más con tus ojos abiertos y cada vez amando más a la humanidad. Y cuando tú seas capaz de pararte ante cualquier persona y puedas mirarlos a todos como tus iguales y entender que son solo ropajes diferentes, vestidos diferentes, mentes y almas diferentes, pero un solo corazón, ese día podrás amarlos a todos exactamente como son. Entonces ahí habrás evolucionado, cuando seas capaz de mirar con los ojos de amor a
todo lo que cruce, cuando seas capaz de amar lo difícil, cuando seas capaz de amar lo no tan bueno, cuando seas capaz de amar al difícil, al complicado, cuando seas capaz de perdonar libre y fácilmente, sin que tengas que sufrir para llegar al perdón. Entonces ahí habrás evolucionado. Ahí te habrás convertido en otra persona, en una persona del amor. Así que los invito ahora, más tardecito, voy a colocar el viernes hice un live para hablar sobre la importancia de sanar el vínculo y la relación con los padres. Es un live que está en YouTube. El link de ese live está en mi canal de Telegram. Ahora, dentro de un rato, voy a colgar en el canal de Telegram un ejercicio para sanar esa relación con los padres. Es un ejercicio fantástico que les sirve muchísimo. Y ahí voy a estar colocando cositas que les van a servir, que ustedes pueden ir adelantando. Adelanten la lectura del libro Usted puede sanar su vida. Luego continúen con El poder está dentro de ti. Y luego con el libro Amar sin condiciones. Son 3 libros mágicos de Lois Hay que los vendemos en la escuela. Y hay dos cartillas buenísimas que te ayudan a conectarte y a aprender a amarte a ti misma, que es El poder del espejo, que también lo tenemos en la escuela, y también la cartilla de Ámate a ti mismo, con herramientas e instrucciones para conectarte con el amor y para vivir desde el amor. Eso te ayuda mucho. A mí me encanta que las personas me puedan seguir y puedan comprender el mensaje que nosotros estamos dando en la escuela, porque cuando llegan o a los entrenamientos o cuando llegan a mi terapia o a las consultas que hacemos en la escuela, porque somos 2 terapeutas atendiendo en este momento, pronto tendremos más terapeutas, entonces nos facilitan mucho porque ya comprenden nuestra filosofía, entonces es más fácil así. Entonces por eso dejo tanta información para que tengan elementos para que ustedes puedan irse ayudando mientras que llegan a nuestra consulta o nosotros los podemos atender. También pues la experiencia que estoy viviendo de formar coach y terapeutas. El próximo sábado voy a graduar la tercera promoción de coach y terapeutas, la conciencia del amor, de sanación en el amor. Y pues la intención es tener muchos terapeutas en la escuela y crear un mundo de terapeutas que amen a las personas, que para ellos sea muy fácil amar, para que a través del amor podamos ayudar a otros a sanar a otros. Entonces son personas que se aman inmensamente y a través del amor propio sanan sus propias heridas del alma y de esta forma estén listos para ayudar a otros a sanar las heridas del alma. Estamos en este momento en la 5ª promoción del coach de Vuelta al Amor y ya en enero empezaremos la próxima promoción, que sería, en este momento estamos en la 6ª promoción de coach de Vuelta al Amor, y el próximo año iniciaremos la 7ª promoción de coach de Vuelta al Amor. Son elementos que adquieren, las herramientas que se adquieren desde el coach para aprender a vivir desde el amor, que te enseña a ser jefe, a ser papá, a ser mamá, a ser esposo, a ser vecino, a ser miembro de una sociedad que vive en el amor. Mercedes Pereira: trascender es evolución a otra palabra para entenderlo mejor. Trascender es evolución a otra palabra para entenderlo mejor. Trascender es traspasar una situación, meterte dentro de la situación para entenderla. Eso es trascender, porque lo que hacemos es huirle a la situación y culpar a otros. Trascender es cuando te quedas observando la situación, miras qué te está enseñando, aprendes de la situación, aceptas lo que hay, lo que pasó, no lo reniegas, no te quejas, no criticas, no, sino que agradeces. Entonces te pasaste por dentro de la situación y aprendiste de ella. Eso es trascender. Y evolucionar es muchos momentos que vives en la vida, porque cada cosa que trasciendes
te conviertes en otra persona. Cada situación que trasciendes, te conviertes en otra persona. Y cada momento trascendido te hace evolucionar. Porque cada momento que trasciendes, eres más elementos de una nueva persona. Y con muchos más elementos que trasciendes, eres otra persona. Entonces ahí ya evolucionas al amor. Es más o menos eso. Bueno, mis queridos, me encanta que hayan estado con nosotros, me encanta que hayan estado aquí. Los esperamos en la escuela. Vamos a empezar nuestro próximo entrenamiento el 28 de septiembre, que se llama Sanando el Vínculo y la Relación con los Padres. Es un entrenamiento donde vamos a tener constelaciones familiares. Es un entrenamiento donde va a tener como base fundamental la constelación. Entonces van a haber momentos siempre, en cada momento, donde vamos a constelar, porque sanar el vínculo y la relación con los padres está muy relacionado con la sistémica familiar, tiene que ver con los padres y las historias transgeneracionales, y tiene que ver con los ancestros y la sanación del árbol. Muy bien, queridos, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden ir a ver el video de Sanando el Vínculo y la Relación con los Padres, y recuerden entrar a Telegram. Ahí en Telegram está colgado el reto de los 7 días para diseñar tus sueños, y hay una meditación que pueden seguir haciendo para traer los sueños. Y esta tarde, más tardecito, les colocaré un ejercicio para sanar el vínculo y la relación con los padres. Gracias a todos, gracias Janet, gracias Juliet, gracias Estefanía, gracias Mercedes, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, por estar acá en este espacio. Un abrazo enorme para todos. Me encanta que hayan estado conmigo aquí en este domingo, sobre todo que es domingo y que aquí estamos. Aquí se conectaron más de 40 personas. Gracias, hoy domingo es mucho. Un abrazo para todos, los llevo aquí en mi corazón, y recuerda, date una oportunidad de cambiar. Date una oportunidad de cambiar. Date una oportunidad de crear una nueva persona. Date una oportunidad de crear un nuevo yo. Date la oportunidad de hacerlo diferente y de ir hacia la vida. Un abrazo enorme para todos. Recuerden compartir este video y darle like. Compartan este video y dale like. Un abrazo enorme.